Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Hoy vamos a abordar el tema de la medida de ángulos externos de un triángulo. Recordemos que los ángulos externos, como su nombre lo indica, son los que están en el exterior del triángulo. Y vamos a definir qué es un ángulo externo. Es un ángulo que está formado por un lado del triángulo y la extensión de uno de sus lados contiguos. Si yo tengo el triángulo ABC, como se muestra en pantalla, puedo decir que AC es un lado del triángulo. Y el lado CB está contiguo al lado AC. ¿Por qué decimos que están contiguos? Porque está uno a la par del otro y están compartiendo un vértice, que sería el vértice C. Entonces, también tenemos acá la palabra extensión de uno de sus lados. ¿Qué quiere decir extensión? Que nosotros podemos hacer aún más largo, más grande ese lado del triángulo, podemos prolongarlo. Entonces vamos a ver cómo podemos identificar los ángulos externos. Por ejemplo, si tengo el lado CA, yo puedo hacer ese lado más grande, más largo. De esta manera, ahí lo estoy prolongando, lo estoy extendiendo porque veo que es más largo de lo que era al inicio, ¿verdad? Ahora yo tengo que ver esa extensión de este lado con el lado que está contiguo, que sería este lado AB, me están formando un ángulo. Vamos a marcar ese ángulo que se ha formado ahí y vemos que sería este. Tenemos el ángulo que se forma y a este le podemos nombrar de cualquier manera. Puedo nombrarle como el ángulo W. Entonces, el ángulo W es un ángulo externo. Ahora nosotros vamos a identificar otro ángulo externo. Ya prolongué el lado CA. Ahora puedo prolongar el lado AB. Si yo prolongo ese lado AB, entonces voy a poder identificar otro ángulo que sea externo. Ahí tenemos ya la prolongación de este lado AB. Esa prolongación, cuando yo la uno con el otro lado del triángulo, con el lado contiguo, entonces me van a formar también un ángulo externo, que sería este que nosotros estamos observando, que les estoy marcando ahí. A este le puedo nombrar también como el ángulo X. Y concluimos que el ángulo X es un ángulo externo, porque está formado por un lado del triángulo y la prolongación del lado contiguo, el lado que está ahí compartiendo este vértice. El ángulo W y el ángulo X, ambos son ángulos externos. Ya prolongamos CA, ya prolongamos AB, entonces ahora nosotros vamos a prolongar otro de los lados, el otro lado del triángulo, que sería el lado BC. Lo voy a prolongar, eso quiere decir que lo voy a hacer más largo. Ahí, como ustedes pueden observar, ya lo he prolongado. Esta prolongación o esta extensión de este lado con este otro lado del triángulo, recordemos que ambos son contiguos, me forman otro ángulo externo, que sería, como les mencioné, el que se forma de esta extensión del lado BC con este otro ángulo, perdón, este otro lado CA, me han formado ahí un ángulo externo. Puedo nombrarlo también como el ángulo Y. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte? Que el ángulo W, el ángulo X y también el ángulo Y, ¿qué tipo de ángulos serían de acuerdo a lo que nosotros hemos visto? Estos serían ángulos externos, ¿verdad? Porque están formados por un lado y la prolongación del lado contiguo.
Hemos identificado estos ángulos externos. Vamos a ver ahora otro concepto que es bastante importante. Tenemos acá en esta parte una imagen y lo que ustedes pueden observar es que tenemos el triángulo ABC, pero observen que tiene acá este ángulo, que es el ángulo Y, este otro ángulo, que es el ángulo Z, y este que es el ángulo X. Si nos fijamos cómo está formado el ángulo Y, está formado por la prolongación o la extensión de AB y el otro lado del triángulo, su lado contiguo. Entonces, Y es un ángulo exterior o externo. El ángulo Z está formado por esta prolongación de AC y este lado del triángulo. Entonces, Z también es un ángulo externo. Y lo mismo ocurre con el ángulo X. Los tres, X, Y y Z, son ángulos externos. Y tenemos ahora la medida. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un triángulo y en ese triángulo yo conozco la medida de dos ángulos internos, entonces yo puedo encontrar la medida del ángulo externo que se encuentra en esta parte. ¿Y por qué solamente este? Porque es el que no está contiguo a esos dos, ¿verdad? Lo vemos que está bien separado. Entonces, ese ángulo externo, ¿cómo puedo encontrar la medida? La voy a encontrar si yo tengo las medidas de los dos ángulos internos no contiguos. Fíjense que acá hay un ángulo interno, pero este ángulo, como está justamente a la par del ángulo X, es contiguo. Y yo, para encontrar la medida de este ángulo externo, voy a necesitar la medida de los dos ángulos internos no contiguos. Por eso decimos que la suma de alfa, que es una letra griega que nos ayuda a representar la medida de un ángulo, y beta, que es otra letra del alfabeto griego también, la suma de alfa más beta es la suma de las medidas de este ángulo rojo con el ángulo amarillo. Y eso va a ser igual a la medida del ángulo X, que sería el ángulo externo. ¿Por qué X es un ángulo externo? Porque está formada por la extensión del lado AC y el lado BC, que es un lado del triángulo. Hay algo importante también que mencionar y es que alrededor de un vértice de un triángulo hay dos ángulos externos, porque yo puedo prolongar este lado y formar ese ángulo de la prolongación de ese lado con este otro lado del triángulo, que sería este ángulo externo, o bien podría prolongar este otro. Prolongamos este otro ángulo, este otro lado del triángulo y lo unimos con este lado y se forma este otro ángulo externo. Entonces, alrededor de un mismo vértice yo puedo encontrar dos ángulos externos. Todo va a depender del lado que nosotros decidamos prolongar. Y vamos a resolver este ejemplo. Encontrar la medida del ángulo X. Como podemos observar, el ángulo X es un ángulo externo, porque está formado por una prolongación de un lado y otro lado del triángulo. ¿Cómo encontramos la medida de un ángulo externo? Nos damos cuenta que tenemos la medida de este ángulo interno y de este otro ángulo interno, que son ángulos internos no contiguos a este ángulo, ¿verdad? Entonces va a bastar con que nosotros podamos sumar. Vamos a colocar en la solución que la medida del ángulo X va a ser igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no contiguos. O sea, 83 grados más 35 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X va a ser igual a la suma de esos valores. Y si nosotros sumamos 83 más 35, el resultado de eso sería 118 grados. Y ya hemos encontrado ahí la medida que andábamos buscando, que sería la medida de este ángulo X. Podemos colocarle también
Acá que el ángulo X mide 118 grados. Y de esa manera terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.